buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de Acción Liberal. Es para mí un verdadero placer, un verdadero honor arrancar una organización como esta en un sitio como la Universidad Francisco Marroquín, con dos referentes como son Manuel Llamas y Rubén Manso. Para los que no me conozcáis, yo soy Daniel Rodríguez, economista pero de mentira, marca blanca, de gente como ellos. Yo soy de esos que se los leía, que los veía en vídeos y todas esas cosas. Así que para mí, repito, es una enorme satisfacción estar hoy aquí como en calidad de presidente y de socio fundador de esta organización. Antes de arrancar con la ponencia, me gustaría contaros de qué va Acción Liberal. Acción Liberal es un think tank, una organización, una plataforma que tiene un objetivo tan amplio como queramos verlo. Es divulgar, elaborar y configurar y defender los valores liberales en España y en español. Tenemos una visión, a mí me gusta decirlo, 360, porque es verdad que hay organizaciones que van más orientadas pues, al think tank puro y duro, que es elaboración de informes, acercamiento, digámoslo así, a instituciones y pues, por decirlo un poco en el lenguaje de calle, le ponen cerebro al asunto. Hay organizaciones que son más actan, de calle, más de redes sociales y demás. Y nosotros la verdad es que lo que aspiramos desde nuestra humildad es a servir de paraguas para todos ellos, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema en dirigirnos a partidos políticos, no tenemos ningún problema en dirigirnos a instituciones oficiales o inoficiales, no tenemos ningún problema en dirigirnos a la gente de la calle y no tenemos absolutamente ningún problema en acercarnos a todo aquel que quiera informarse sobre el liberalismo o, si ya lo conoce, y por tanto seguro que le ha convencido, defenderlo, como nosotros. Somos apolíticos, ¿de acuerdo? Nosotros hay socios que estamos vinculados a partidos políticos y no tenemos absolutamente ningún problema con eso, pero la organización en sí es apolítica. ¿Qué quiere decir? Que ni dependemos de ningún partido político, ni vamos a defender a ningún partido político solo por el hecho de ser partido político. Nosotros defenderemos a todo aquel candidato político, incluso a todo aquel partido político que esté alineado con los ideales que defendemos. Y para acabar, pues somos una organización que empieza totalmente de cero. Para los que no nos conozcáis, no tenemos sede, solo tenemos una web y además la hemos hecho nosotros a mano. Y nuestra ambición es ser la organización de referencia, repito, en España y en español, pero somos muy conscientes de que eso se da pasito a pasito con gente como vosotros aquí, porque la verdad es que es una aceptación mayor de la que me esperaba y os agradezco mucho que estéis aquí. Los próximos pasos que vamos a dar, pues estamos preparando un informe sobre las nuevas tasas fiscales que plantea sobre la mesa Sánchez & Company, tasa Google, tasa Tobin. Aquí tenemos a nuestro investigador Álvaro Martín, que es la persona que está haciendo el informe junto con Javier Santa Cruz de civismo. Como veis, pretendemos siempre aunar, construir y sumar. En este caso nos hemos juntado a civismo porque pensábamos que teníamos cosas que complementarnos mutuamente y el experimento por el momento va muy bien. Cuando vea el papel seguro que va a ser un éxito y cuando lo veáis todos vosotros, espero que en prensa, os acordaréis de este momento. Y también queremos ir presentando a lo que llamamos patronos. Patronos es la máxima figura institucional de la organización. Rubén Manso y Manuel Llamas son dos de ellos. Almudena Negro, Jorge Vilches, que te he visto entrar, otros dos que luego cenarán con nosotros, y la idea es seguir dando sorpresas. Un patrono es sencillamente alguien que pensamos que es una referencia para nosotros en la defensa de los valores liberales. Nada más, no asumen ningún compromiso ni hacen absolutamente nada más allá de lo que ellos quieren hacer como cualquier socio de la organización.
Así que nada, desde aquí os invito a todos y a los que luego veáis el vídeo en redes sociales a haceros socios, a participar, porque nosotros tenemos muy claro que esta es una organización de sus socios y al final esto lo va a virar hacia un lado o hacia el otro los socios, las acciones de los socios, la iniciativa de los socios. Nosotros vamos a poner todas las capacidades que tengamos a disposición de las iniciativas del socio. Los que han trabajado conmigo lo saben de sobra. Todavía no he dicho que no a ningún proyecto que aspire a divulgar el liberalismo en España. Me enorgullece profundamente decirlo. Con algunos estoy más de acuerdo, con otros menos y me da igual. No he dicho que no nunca y siempre lo he apoyado y Acción Liberal sirve precisamente para eso. También queremos que sea cantera para próximos liberales. La verdad es que me enorgullece también profundamente decir que Álvaro Martín, con 17 años, está... 17, 18, está investigando con nosotros, ha publicado artículos ya en nuestra web. Jaime Lacalle, el hijo del famoso Daniel Lacalle, también nos envió un artículo y me enorgullece profundamente ver que hay gente que tiene ambiciones, aspiraciones liberales y encuentra en nosotros una plataforma para canalizar todo eso. Desde aquí, ofrecerles mi ayuda a todos, por supuesto, en el ámbito económico, en el ámbito para escribir o en el que ellos quieran y todas las capacidades de acción liberal. Así que nada, no quiero robar más tiempo porque los importantes hoy son Manuel Llamas, que como sabéis es periodista, y Rubén Manso, que es socio en Manso Olivar y profesor universitario, si no me equivoco, que son dos verdaderos referentes para el mundo de la economía y nos van a hablar del tiempo perdido. El tiempo perdido que hemos pasado desde la última crisis con las reformas que se han hecho, las que no se han hecho y las que ellos piensan que se deben hacer para que efectivamente nuestro país vuelva a ser una democracia liberal, próspera y capaz de afrontar todos los retos del futuro. Yo siempre digo lo mismo. Hemos sido la octava potencia mundial con nuestras virtudes y nuestros defectos. Ahora somos la 14ª. Bueno, depende del momento, hemos sido la primera. La primera. Ahora somos la 14ª. Creo que algo tenemos que cambiar o al menos tenemos que saber que alguien ha hecho cosas mejor que nosotros. Entonces, aquí seguro que nos ponen ejemplo de quién y por dónde tenemos que ir. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y os cedo la palabra. Rubén, si quieres empieza tú. Sí, yo soy más viejo. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a Acción Liberal por invitarme. Cuando me invitó Daniel, pues bueno, aparte de sentirme muy halagado, porque ya sabéis que yo en general soy bastante discreto, no soy muy tuitero, no soy muy mediático, soy bastante gris y bastante... ¿no? Que alguien se hubiera fijado en mí y dice, es un referente, está bien. Entonces uno se siente muy halagado y claro, pues uno dice, no, cuando uno se siente muy halagado, pues siempre dice sí. Me siento además muy halagado porque lo que no había caído hasta que he llegado es que eso se celebraba en Francisco Marroquín. Y bueno, ya me han ganado, pues Hayek, que si algo defiendo yo de Hayek, o sea, si algo defiendo yo en el liberalismo es a Hayek, ¿no? Y lo defiendo además muchas veces contra las posiciones más conservadoras, ¿no? Siempre les digo, Hayek nunca ha sido incompatible con el conservadurismo, a pesar de aquel famoso opúsculo suyo de ¿por qué no soy conservador? Porque cualquiera que se haya leído Los guardianes de la tradición, es el opúsculo final, lo último que escribe Hayek, ya con 89 años, 14 años después de recibir el Nobel. Es que cuando uno tiene 89 años y hace 14 años que ha recibido el Nobel, pues ya puede escribir lo que le dé la gana, como comprenderéis. Y efectivamente, si uno se lee Los guardianes de la tradición, se da cuenta que Hayek es básicamente un tradicionalista, es un tradicionalista, es decir, cree que el proceso de adquisición de conocimiento mediante prueba y error que hay en la tradición es básicamente lo que él ha descubierto racionalmente. Entonces, es la figura con la que yo más me siento identificado, a pesar de que ya sabemos que en España el liberalismo es pecado. O sea, cuando digo estas cosas, ¿cómo puede ser hayekiano? ¿Cómo puede ser liberal? Declaradamente, por ejemplo, en tu caso católico. Sí, pues no le veo ningún problema. Pero bueno, vamos al tema.
Otro día llamé a Manuel, bueno, llamé no, lo pasapeamos, pues ya nadie se llama. Oye, tenemos que hablar el próximo día, claro, como te has hecho del PP y a mí me identifican con Vox, pues estaría feo que tú y yo nos viéramos aquí. Vamos a hablar de eso. Yo creo que una cosa seria es que tuvimos una macrocrisis, una crisis brutal, a la que le ponemos una fecha aquí, que es el tema del 2008, para que ahora digo, ¿no? Y es verdad que estamos mejor que en el 2008, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que no hemos hecho absolutamente nada. Es decir, no hemos hecho, bajo mi punto de vista, absolutamente nada. Es decir, la crisis del 2008, bajo mi punto de vista, y venía advirtiéndolo, y esto se lo puedo decir, y está publicado, que la crisis llegaría, no sabía cuándo, porque nunca sabemos cuándo, ni en qué intensidad, pero que llegaría y llegaría por culpa de la política monetaria del Banco Central Europeo. ¿De acuerdo? Y llegó. Bueno, pero desde el 2008, lo que está claro es que no hemos hecho absolutamente nada. Es decir, el mercado, o por lo menos desde el poder político, el mercado se ha reajustado, lógicamente, no le queda más remedio. Es decir, no hay ninguna corporación privada que pueda estar permanentemente en pérdidas, y lógicamente se ajusta. Y el mercado pues se ajusta. Es decir, los agentes privados han ajustado sus salarios, las empresas han ajustado sus beneficios, las compañías vendieron activos con pérdidas, hicieron todo lo posible para reajustarse. Pero el marco en el que operan las empresas, que era un marco tremendamente asfixiante en unos aspectos, tremendamente ineficiente en otros, y ya en política monetaria kafkiana, ese no se ha reajustado. Con lo cual, yo lo que volveremos a tener otra crisis muchísimo más fuerte que la anterior. Vamos a empezar por partes. Veníamos de unas cuentas públicas que no estaban mal antes del 2008. No estaban. Se podía haber aprovechado para ir hacia una reducción de deuda y una reducción de Estado, ¿de acuerdo? Y una reducción de gasto corriente. No se aprovechó. De tal manera que luego, por culpa de los famosos estabilizadores automáticos de los keynesianos, cuando tuvimos la crisis, se te disparó al margen del tema de sacar adelante a la banca. Veníamos de una política monetaria laxa que había generado una burbuja tremenda, ¿de acuerdo? Y en la fase final, cuando ya se estaban empezando a corregir los tipos de interés, empezando a subir, y estalla la burbuja, se decide algo horroroso, que es volver a unos tipos extraordinariamente bajos y a lo que yo ya llamé en el año 2010-2011 la japonización de la economía. Hemos entrado en una japonización de la economía. ¿De acuerdo? Tipos de interés bajos para siempre. Pero no critico el tipo de interés bajo porque sea bajo. Lo que critico del tipo de interés que establece el Banco Central Europeo es que es un precio intervenido. O sea, lo que critico es la intervención de precios. Sí, usted no puede intervenir los precios, no puede intervenir el tipo de interés porque está afectando, y todos los que estamos aquí creo que lo entendemos bastante bien, al sistema de información que es el sistema, que son los precios. Los precios son un sistema de información, si usted la adultera, la información que se transmite es falsa, entonces las decisiones que toman los agentes son equivocadas. Y en eso está, claro, como un sistema. Teníamos un sistema fiscal, pues, realmente agresivo, y lo que hicimos durante la crisis es volverlo más agresivo. Más agresivo, por lo menos en España. Es decir, cuando yo digo más agresivo, es decir, que, o sea, más extractivo respecto de las cosas productivas. En España sabíamos que teníamos el problema de las pensiones. No se ha abordado. Nadie quiere hablar de pensiones. Ni se te ocurre hablar de pensiones. Aquí no quiere hablar de pensiones, por ejemplo, ni Roberto Centeno quiere hablar de pensiones. Porque todo es impopular. Entonces hemos pasado, yo creo que hemos tenido como un decenio perdido. Una serie de
cuestiones que habría que haber hecho. Primero, hacer una reforma fiscal en profundidad. Hacer una reforma de gasto público en profundidad. En España, por ejemplo, conllevaba probablemente la eliminación de dos cosas. Lo que son las famosas duplicidades de funciones entre nuestras administraciones y algo más grave. Y es que tenemos, por ejemplo, yo lo estudio para los ayuntamientos, tenemos un montón de ayuntamientos que ejercen funciones que no les son propias. Hay un catálogo de funciones en la regulación española para los ayuntamientos. Esas son las competencias del mismo ayuntamiento. De ese tamaño, cuando tiene más tamaño, tiene estas otras. Aparte de esas, hacen otras. Nadie me tomará eso. Dedíquese a lo que usted es un ayuntamiento. Usted tiene que hacer esto y hacer otra cosa. Entonces, insisto, en el tema del gasto público, no nos hemos metido a ver las duplicidades de funciones que tenemos en el institución. No nos hemos metido a ver que cada institución hace las funciones para las que está llamado y no otras. No se mete en otras cosas. Por ejemplo, lo que hacen los ayuntamientos con temas de empleo. El empleo es una competencia estatal, de el Estado, por ejemplo. ¿Qué hacen los ayuntamientos con temas como cooperación exterior? ¿Qué hace usted en cooperación exterior? Pues no se meta, no gaste, no cobre IBI para eso. Totalmente perdido. ¿Vale? Insisto, teníamos un sistema fiscal que lo sabemos tremendamente extractivo, que que por culpa de los fuertes déficits se decidió intensificar. Seguimos. Tenemos el problema de las pensiones, que vamos viendo cómo se nos van incorporando gente a las clases pasivas. Tenemos un problema demográfico brutal. Sabemos que es insostenible. Eso no quiere decir que las cosas se van a pagar, claro que se pagan. Claro que se pagan. Otra cosa es lo que se va a pagar, que es una cosa distinta. Pero bueno, nadie ha metido mano en ese problema. ¿De acuerdo? Y luego tenemos otro problema que ya no sé si es económico o es paraeconómico, pero que incide fuertemente en la economía, que es el tema de la educación. O sea, el deterioro de la educación, ¿de acuerdo? Y yo que soy profesor universitario, pues lo veo. Es decir, hay un deterioro muy fuerte en la educación, que afecta, lógicamente, al capital humano que se está generando en este país. O sea, nuestras universidades pues, no están generando el mejor capital humano como si lo generaban antes. Yo creo que antes se generaba un capital humano de más calidad del que se está generando. ¿Qué han preferido hacer? ¿Por qué se ha preferido hacer en política? Y tal vez por eso me he metido yo. O sea, por eso, claro, si está tanto criticar, tanto darle al pico, pues macho, mira, vamos. Nada. O sea, la política se ha convertido, mal que nos pese, en una actividad en la que lo que se intenta es pisar los menos callos posibles. Es así. Y mientras no tengamos o una política, gente que esté dispuesta a admitir cuestiones impopulares, a defender, y todos estamos aquí, defendemos cosas muy impopulares, pero a defenderlas públicamente y hacer entender a nuestra ciudadanía que nosotros los que somos como se nos vende como unos malvados, los liberales, ¿no? Somos gente que utilizando la razón y la experiencia de otros, no la nuestra, pues sabemos o creemos que sabemos qué medidas podrían funcionar y deberíamos intentar pues, para trasladar. ¿Qué es lo que no hemos hecho en este decenio? O sea, para mí este decenio ha sido un decenio perdido, tanto en políticas económicas como en transmisión de ideas, a pesar de que es verdad que he notado una cosa en este decenio en favor de antes. O sea, los que íbamos al seminario de Huerta de Soto en 1989, no puedo contar lo que era eso. O sea, que eso era como ir a comprar droga, vamos. No lo podías contar. Ibas a la facultad de Derecho entrando por los laterales. Eso sí es verdad, por ejemplo, iniciativas como esta, ¿no? El Club de los Viernes, tu padre ahí en el CEU, es decir, eso sí he notado mucho, ¿no? Eso sí he notado, pero volviendo al tema, yo creo que hemos tenido una década perdida, donde, insisto, no se han tocado los temas fundamentales, la fiscalidad, las pensiones, la educación, el exceso de Estado, ¿de acuerdo? Y no hemos sido valientes para criticar, y
visto hablar mucho de esto, bueno, es que es mi mayor especialidad, es mi especialidad realmente, ¿no? El tema de la política monetaria y el sistema de bancos centrales, que ha hecho mucho, por la política monetaria, por la regulación que se ha emitido desde Frankfurt, porque realmente tenemos en Frankfurt a un grupo de señores que no han visto un banco en su vida, ¿vale? Regulando todos los aspectos. Cuando digo los aspectos, les falta ya por regular simplemente el color del papel higiénico en los servicios de los bancos, que es lo único que regular, y que a lo único que nos han conducido es a una situación prácticamente muy insostenible. Entonces, la parte más positiva de este decenio no ha estado en la política realmente, porque ha estado en estos think tanks, en estos movimientos espontáneos que se han ido creando, ¿de acuerdo? Y por lo tanto me congratulo muchísimo de estar con vosotros. Y yo le cedo la palabra a Manuel Llanos, a ver por dónde quieren caer. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación, es un auténtico placer y un honor estar aquí hoy en la presentación de otro think tank liberal. Es que, a ver, tú, Rubén, estás hablando del año 89 cuando ibas al seminario Huerta Soto, casi pidiendo perdón, escondido por las esquinas. Bueno, yo soy más joven que tú, pero... Pues no lo parece. Pero yo soy más joven que tú, aunque no lo parezco, efectivamente. Gracias. Y yo empecé en esto de los think tank liberales en una pequeña organización que dirigía Gabriel Calzada, hoy rector de la universidad que nos acoge, de la Francisco Marroquín, que se llama Instituto Juan de Mariana. Y fíjate, contar una anécdota, ¿no? Yo conocí, bueno, yo ya seguía el Instituto Juan de Mariana cuando yo estaba estudiando en Galicia con el profesor y maestro que me enseñó economía, que fue y sigue siendo mi maestro, Miguel Anxo Bastrubeta, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela de Ciencias Políticas, y que me descubrió, yo siempre digo lo mismo, a mí me hizo ver la luz. De repente, es aquí, es esto es lo que estaba yo buscando, ¿no? Y de repente, pues oye, descubrí un mundo que es el mundo del liberalismo, ¿no? Y el Instituto Juan de Mariana, que entonces era simplemente una página web y muy poquita gente, y yo entonces trabajaba en Expansión, y uno de mis primeros artículos cuando empecé a escribir en Expansión en el mundo del periodismo y más concretamente el periodismo económico, era sobre el cambio climático, que ahora está tan de moda, el cambio climático. Bueno, es una serpiente de verano, vuelve cada año. Bueno, yo desde que empecé en este periodismo y todavía no se ha ido. Nunca ha vuelto con una santa al frente. Sí, ahora sí, ahora cuenta con una. La cuestión es que, yo era bastante escéptico con esto del cambio climático y especialmente no tanto el cambio climático, que puede ser una cuestión más científica, ¿no? Si el hombre realmente contribuye o no al calentamiento, si hay o no calentamiento, sino sobre las recetas que daban los ecologistas, que el ecologismo, aquí estamos en petit comité, aunque se esté grabando, el ecologismo, los ecologistas no son nada más... Se emite después de la lo sé, por eso digo, el petit comité era una ironía. Los ecologistas son sandías, son verdes por fuera y son rojos por dentro. Esa es la realidad. Entonces, claro, yo defiendo un ecologismo liberal. O sea, no es que defienda un ecologismo liberal. Yo lo que defiendo es que los únicos ecologistas de verdad son los liberales. Porque los países más capitalistas son los países más ecologistas, son los países que cuidan más del medio ambiente, que se preocupan más por la naturaleza y que se preocupan más por el bienestar de los animales y hasta de las plantitas. ¿Y por qué? ¿Por qué se preocupan tanto? Porque cuando una sociedad es rica, se empieza a preocupar por cosas que... Cuando es sociedad rica tiene bien asignados los derechos de propiedad. Claro, efectivamente, y por el hecho de que cuando las sociedades son ricas, evidentemente, tu preocupación ya no es buscar alimento o cómo calentarte. Y cuando las sociedades pobres, pues por desgracia, siguen talando árboles para poder calentarse y hacer leña y poder sobrevivir. Entonces, cuanto las sociedades son más ricas, son más ecologistas y cuidan más de la naturaleza. Y como bien comenta Rubén, lógicamente, si son ricas es porque cuidan y protegen adecuadamente los derechos de propiedad. Perdón, lo decía por los derechos de propiedad de los bienes naturales. Exacto. Muchas veces no se dan cuenta lo que... No habría mayor ecologismo que privatizar muchísimas cosas y muchos bienes naturales.
La cuestión es que, bueno, pues yo descubrí el Juan de Mariana a raíz de eso, ¿no? Un instituto que cuestionaba las recetas que se daban para combatir el cambio climático, y uno de mis primeros artículos de expansión fue de eso. A raíz de ahí conocí a Gabriel Calzada y bueno, pues oye, éramos 4. En tu época 2 o 3, en mi época 4 o 5 y ahora ya somos miles, ¿no? Y eso es algo, la verdad es que pues bueno, pues que da un enfoque optimista sobre la actualidad y sobre el futuro. Nada, simplemente tres pinceladas y luego si se abre debate. A mí me gustaría señalar básicamente 3 cosas y a grandes rasgos, para empezar, y esto es algo que me gusta reiterar de cada vez que tengo oportunidad para hacerlo. A mí me sorprende mucho esta gente que sale a la calle protestando contra el capitalismo, ahora a raíz de estas manifestaciones, ¿no? La lucha contra el cambio climático y demás, y cargando contra el capitalismo, ahora con la excusa de que está matando al planeta. Hace 30 o 40 años era con la excusa de la explotación obrera. Es decir, pero el argumento sigue siendo el mismo, cambia la excusa porque los obreros ya no son obreros y clase paupérrima, sino que ya es clase media alta, gracias precisamente a ese capitalismo, ¿no? Y es muy curioso cómo esos jóvenes de forma recurrente salen a las calles para ladrar contra el capitalismo y bramar contra el capitalismo, pero con sus iPhone y con sus Apple y con sus buenos relojes y su buena ropa, que es precisamente lo que les ha facilitado el capitalismo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema es que no son conscientes, y yo creo que muchos no somos conscientes, mucha gente no es consciente de que a pesar de todas las dificultades, y son muchas, no digo lo contrario, somos unos auténticos privilegiados. Esa es la realidad. Y simplemente hace falta echar un poquito la vista atrás, y cuando digo un poquito en el amplio periodo de la humanidad, me estoy refiriendo a hace apenas 2 siglos, que no es nada, es un suspiro en la historia de la humanidad y desde luego es una milésima de segundo en la historia del universo para percatarse de todo lo que ha avanzado el hombre en los últimos 2 siglos desde que el capitalismo nace, crece y se desarrolla. Esperemos que no muera. Esa es la batalla, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero me gusta destacarlo. Cualquier familia humilde, española o de cualquier economía desarrollada o de las tildadas como ricas en la actualidad, vive 100 veces mejor que cualquier rey absolutista del siglo XV. Es decir, el hombre más poderoso del planeta hace 5 o 6 siglos vivía peor que la familia más humilde o de las más humildes en la actualidad en un país rico. Esa es la realidad, porque para empezar, no te mueres de un resfriado, no te mueres de una infección, tu casa está caliente, comida sobra, y tienes una serie de comodidades que eran impensables para cualquier rey absolutista hace 5 siglos. Bueno, pues vivimos en la etapa más próspera y dorada de la historia de la humanidad. Y solo voy a poner un dato encima de la mesa. La tasa de pobreza absoluta, no lo que nos venden los medios de comunicación y desde luego la izquierda, 30% de la población es pobre en España. 12 millones de españoles son pobres. Expliquemos lo que significa ser pobre, la definición de pobre. En el caso de España, una familia con unos ingresos que rondan los 1.500 euros al mes, 1.500 euros al mes, en función del número de unidades de la familia, etcétera, pero clase media baja. Eso es ser pobre en términos relativos. Y si nos vamos a una economía todavía más rica, como es, por ejemplo, la estadounidense, una familia pobre, de media, catalogada como pobre, tiene, de media, insisto, una casa de 180 metros cuadrados, 2 coches en el garaje, lavadora, 3 televisiones, etc, etc. Entonces, ¿qué me está usted contando con el término pobreza? Porque cuando hablamos de pobreza, y esto para ellos son muy hábiles la izquierda, claro, tú hablas de pobreza y lo que recibe, lógicamente, cualquier persona a la calle, pobre. ¿Y con qué lo identificas? ¿Qué se te viene a la cabeza? Una persona que está pidiendo en la calle. En la calle. Alguien que pasa hambre. Exacto. Eso es pobre en cualquier... Eso es el concepto pobre. Pero claro, se tergiversa el concepto y luego pasa lo que pasa. Bien. Pobre de verdad. Pobre de verdad.
en términos absolutos. Es decir, una persona que gana menos de 1,9 dólares día a nivel mundial. Hace 40 años la tasa rondaba el 40% de la población mundial. Estamos hablando de miles de millones de personas. Entonces, cerca de 2.000 millones de personas. En la actualidad, esa tasa se ha situado por debajo del 10%. Del 10%. A pesar de que en estos últimos 40 años la población ha aumentado de forma muy sustancial. Y de mantenerse este ritmo de crecimiento, y estoy convencido de que se va a seguir manteniendo este ritmo de crecimiento, gracias a Asia, fundamentalmente, que es donde se está situando el eje económico a nivel mundial, gracias al desarrollo en Asia y también en África, que creo que este siglo puede ser el siglo del despertar africano, dentro de 20, 30 años ya no habrá pobres en términos absolutos. La tasa será cero. ¿Y qué van a hacer los socialistas? ¿Por qué crees que se están inventando el cuento del cambio climático? El cuento del cambio climático es el nuevo argumento, la nueva excusa que utiliza la izquierda. Por lo tanto, primera idea que quería dejar encima de la mesa. Somos unos privilegiados, vivimos a la mejor época de la historia de la humanidad y es gracias al capitalismo. Segundo punto que quería señalar. Crisis. Ha comentado Rubén y estoy de acuerdo en parte en que vamos a hacer una nueva crisis, aunque pueda haber matices con respecto a la explicación y a las consecuencias, pero crisis, simplemente una idea. La palabra crisis significa cambio. Y el cambio puede ser a mejor o puede ser a peor. Crisis es, por lo tanto, oportunidad. Y vamos al tema por el cual nos habéis invitado, ¿no? Para hablar. España ha perdido una oportunidad. Sí. De forma inequívoca. Ha perdido una oportunidad porque el año 2008, cuando estalla la crisis a nivel internacional, fue una oportunidad. Perdona un segundo, vamos a intentar aterrizar. Habla tú de España. Y es que a mí, como somos un think tank de divulgación, me gustaría que tú hablaras de España, que es lo que ibas a introducir. Y ahora, si quieres, explicas por qué la política monetaria y los tipos de interés artificialmente bajos están enterrando la prosperidad y todo este tipo de cosas que has anticipado. ¿Os parece? Vale. Perfecto, ¿no? Simplemente... Es para que la gente que ve el vídeo lo entienda en el lenguaje de calle. ¿Por qué digo que España ha perdido una oportunidad? Porque cuando hay una crisis económica tan brutal como la que ha habido en España durante los últimos años, es cuando los políticos, los gobiernos se ponen las pilas e intentan hacer algo para combatirla, ¿no? Y puedes hacer algo que puede ser bueno o puede ser malo. El problema es que España ha hecho poco y lo ha hecho mal desde ese punto de vista. El sector privado sí ha hecho lo que tenía que hacer, que es aplicar medidas de austeridad de verdad, es decir, apretarse el cinturón, y eso se ve en los datos de que las familias y las empresas han reducido de forma sustancial su deuda con respecto a los niveles de la burbuja crediticia, pero entramos, por decirlo así, en la crisis económica con un problema de deuda privada y salimos con un problema de deuda pública. El sector público no ha aplicado medidas de austeridad, el sector público ha mantenido prácticamente intacto su nivel de gasto, encima ha disparado su tributación, ha disparado el nivel impositivo y prácticamente no ha tocado nada, no ha hecho reformas estructurales en profundidad a nivel económico ni a nivel sectorial. Consecuencia, encadenamos cerca de un lustro de crecimiento económico y de reducción del paro, pero ¿cuál es la situación actual a pesar de un lustro de crecimiento? La tasa de paro sigue rondando el 14%, lo cual es una auténtica salvajada. Porque tú cuando le hablas a un anglosajón, a un norteamericano, a un inglés, que España tiene un 14%, se lleva las manos a la cabeza. Os pongo un ejemplo. En la Gran Depresión norteamericana, que es vista como están los anales de la historia, como uno de los peores episodios económicos de la historia, especialmente de Estados Unidos, la tasa de paro en Estados Unidos superó el 20%. Bueno, aquí hablamos de tasas del 20% y lo hablamos con una naturalidad total. En los 40 años de democracia, la tasa media de paro, durante estos últimos 40 años, ronda el 17%. El 17% durante 40 años. Claro, un anglosajón no lo entiende, porque llega y dice, pero la gente no está haciendo cola para ir a un comedor social a pedir sopa caliente. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Entonces, hay una tasa de paro estructural que es precisamente, se sitúa o ronda el 14%. ¿Y tasa de paro estructural qué significa? Significa que yendo la economía a su máximo potencial,
la economía española es incapaz de generar empleo para para absorber ese 14%. absorber ese 14% sin disparar los sueldos o los costes laborales. Es decir, lo que suele suceder en economías ricas con una tasa de paro próxima al 4 o 5% es que, bueno, primero, esa tasa de paro prácticamente es pleno empleo, por lo tanto no hay trabajadores disponibles para ocupar puestos de trabajo vacantes. Pero en caso de que haya puestos de trabajo vacantes, las empresas pugnan entre sí para captar trabajadores y eso al final acaba traduciéndose en una elevación de salarios. Bueno, en España eso sucede con tasas de paro del 14%. Lo que en una economía desarrollada sucede con tasas de paro del 4 o 5%, aquí sucede con el 14%, lo cual es una auténtica anomalía. Y en cuanto a los problemas que ha descrito Rubén, estoy bastante de acuerdo. Hay un problema de tasa de paro sustancial, hay un problema de sector público sobredimensionado también bastante importante, hay un problema de pensiones que creo que va a ser el gran tema y el gran debate, no de hoy ni de mañana, sino de los próximos años, porque solo os avanzo un punto. Si ahora tenemos un déficit, un agujero en el sistema de 20.000 millones de euros, que en realidad es cerca de 30.000, si quitamos las transferencias del Estado, etc. ¿Qué pasará cuando se empiece a jubilar la generación del baby boom, que es cuando se va a disparar el número de jubilados, que es durante la próxima década? A partir del año 2023, 2024, 2025, es ahí donde realmente el sistema va a atravesar graves problemas de financiación y donde se va a ver la diferencia. Interesante. El cálculo actuarial de lo que es decir, si el gobierno, vamos, el Estado contabiliza el pasivo actuarial que tiene ahora mismo por pensiones causadas, es decir, lo que debe a los jubilados, más pensiones devengadas no causadas, es decir, la parte que nos debe a los que estamos en activo por las aportaciones realizadas. Lo que nos ha prometido que nos va a dar. Sí, lo que nos ha dicho, sí, pero vamos, estoy usando términos actuariales con sus matizaciones como así. El pasivo es de 2,9 billones. Es decir, el Estado tiene una deuda no contabilizada, cosa que no se permitiría a una compañía privada de seguros, de 2,9 billones. Es decir, la deuda pública española son 4 billones. Con B. No 1,2. Sí, sí. Con B. Son 4 billones. Es una manera de verlo, que a mí me gusta, porque soy financiero. Nuestro PIB es de 1 billón, un poquito más. Es decir, no, a mí me gusta verlo, soy financiero. Es decir, si estuviéramos un balance tendríamos ahí un pasivo, no de 1,2, vamos a ver, 4 billones. Y tenemos comprometidos 4 billones de impuestos futuros, eso es otra manera de verlo. ¿Me explico? Pero tenemos comprometidos 4 billones de impuestos futuros antes de pagar a los funcionarios, pagar la deuda pública, los intereses de la deuda pública, pagar el paro. Me explico, ¿no? O sea, que antes de pagar los gastos corrientes del Estado, sus funcionarios, el coste de las oficinas, sus elementos de transporte, el ejército haciendo sus maniobras, antes de pagar todo eso, ¿no? De pagar impuestos para eso, antes de pagar impuestos para eso, tenemos comprometido 4 billones de impuestos. Es la llamada deuda implícita, el problema... ¿Cuál es una cifra aterradora? Claro. Con esto no queremos decir, ni Manuel ni yo, que mañana se va a dejar de pagar nada, porque no funcionan así las cosas. Las cosas no funcionan así, pero no son deudas exigibles de convencimiento. Ya sabemos cómo se juega. Claro, esto que he dicho yo es una actualización de flujos futuros, que es el financiero, y se trata de tocar los flujos futuros, nada más. ¿Se me ha entendido? Tú reduces los flujos futuros, automáticamente reduces el valor actual de tu deuda. Ya está. Y eso es lo que va a pasar. Sí, lo que pasa es que va a haber recortes, Eso. ni más ni menos. Nos lo van a vender de 1000 formas distintas, pero va a haber recortes. Coincidiendo con el diagnóstico que comenta Rubén, simplemente señalar, hay un problema en el sector público, hay un problema de paro, hay un problema fundamental de pensiones que va a generar tensiones a nivel intergeneracional. Va a ser una batalla, para que nos entendamos, de jubilados que quieren mantener su pensión frente a trabajadores especialmente jóvenes que van a ver incrementada de forma muy sustancial su carga fiscal para poder sufragar las pensiones actuales. Y eso pues, va a generar un choque generacional bastante sustancial. Y luego, por último, más allá de reformas relacionadas con la productividad, la educación, simplemente un dato y con esto acabo, que para mí es lo más preocupante y creo que aquí es donde entra la labor de think tanks como el que diriges, Daniel, y al que confío, espero y que tenga un largo recorrido y tenga mucho éxito. ¿Por qué? Y a esto es lo que voy.
hace escasos días la Fundación BBVA presentó su encuesta a nivel europeo sobre temas relacionados con ideología, cómo piensan los europeos con respecto a distintos temas. Uno de ellos, que es uno de los más interesantes, aunque tiene varias aristas, uno de ellos es qué es lo que piensan los distintos europeos, es un análisis de distintos países, sobre el capitalismo. El resultado, y es aquí en donde entra tu labor, el labor creo que de todos, y es a más medio largo plazo, pero que creo que es esencial para que este país tenga futuro, es que los españoles, o España, es el país más anticapitalista de Europa. Y yo solo pongo un dato y ya le cedo os cedo el testigo a vosotros para no enrollarme más. Eso, para que nos entendamos, significa la argentinización del país. Sí, señor. Los argentinos odian el capitalismo. Tú le preguntas a un argentino, bueno, todos se quejan, Argentina es horrible, la inflación, la corrupción, la pobreza, solo la carne es buena. el paro, pero le preguntas, bueno, pero entonces, ¿no crees que se debería liberalizar el mercado, reducir el gasto, acabar con los subsidios, que el Estado tenga menos poder? Ah, no me toques el Estado. Piensan como los podemitas, ¿no? Sí. No, el Estado, no, al revés. No, es que el problema es que los que gobiernan son unos corruptos, pero el Estado tiene la obligación de protegerme, de darme una paguita. Ah, vale, muy bien. Pues, ¿cuál es el resultado? El resultado es que Argentina, hace un siglo, era uno de los países más ricos del mundo. Argentina iban los españolitos, pobres españolitos, a buscarse las habas, a trabajar y a romperse el lomo para buscar su futuro, ganarse la vida, y muchos de ellos con enorme éxito, porque se enriquecían, emprendían, generaban empresas, generaban empleo y se volvían a España, o seguían viviendo en Argentina, pero tenían acumulado un capital importante, tenían éxito. Y en la actualidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién viene a España? Son los argentinos los que vienen a España. Y Argentina está en una deriva de país de subdesarrollo. ¿Y eso es culpa de los políticos? No es culpa de los políticos. ¿A quién votan los argentinos? Oye, que Argentina no es Venezuela, que Venezuela es una dictadura. Cuba es una dictadura. En Argentina hay democracia. Y una democracia razonable, consolidada. No creo que haya trampas o grandes trampas para que haya fraude electoral. No. Allí gana el peronismo. Después de 80 años, 70 años gobernando. Entonces, ¿de quién es? Y con esto acabo. ¿De quién es la culpa de que los argentinos se hayan ido por el sumidero del desarrollo y la riqueza? De los propios argentinos. ¿Y por qué? ¿Y por qué los argentinos votan lo que votan? Pues por una cuestión de educación y de conocimiento. Porque consideran que el capitalismo es malo, el socialismo es bueno. Pues lo que digo, y acabo mi intervención, que no nos pase lo mismo. Bueno, como ha pedido Daniel que explique lo de la política monetaria, vamos a ver. ¿Por qué los tipos de interés tan bajos son absurdos y mucho más los tipos de interés grandes? Voy a empezar una cosa. El tipo de interés no es una categoría económica como se suele usar, es una categoría psicológica. Cualquiera que haya leído la acción humana de Mises lo explica perfectamente. Es decir, lógicamente todos valoramos más el presente que el futuro, por lo tanto, para dejar de consumir hoy o hacer un esfuerzo hoy para, por ejemplo, en unos términos ya no económicos, para quedarme en casa estudiando en vez de salir con la novia, estamos haciendo un esfuerzo, estamos renunciando a algo. Yo lo que le pido, me tengo que representar un futuro que tenga un valor, que en este caso no es mensurable, pero me gusta hacerlo así para que veamos que es psicológico, superior a la futuro. Yo tengo que pensar que el placer que me da estar con mi novia, lo digo bien, de joven, y hay que renunciar es a cambio de una representación del futuro que me va a dar, si queréis en términos muy utilitaristas, esto admiro, tal, mayor valor que ¿de acuerdo? Si no, no puede ser. O sea, yo no renuncio ahora para obtener menos luego. Yo renuncio ahora para obtener, ¿me explico? Luego más. Si lo hacemos en cosas que se pueden medir con dinero, cuando hablamos del tipo de interés monetario, que es el que nos maneja el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo nos ha metido una deriva muy curiosa, es que te está pidiendo que renuncies
al presente a cambio de un futuro menor. ¿Me explico? ¿Qué es eso? Es lo que te está diciendo. Usted renuncia. O sea, ya no entro en el tema que he explicado de que no deja de ser un precio intervenido transmite mala información. ¿De acuerdo? Eso todos lo estamos aquí. No, voy más lejos. Oye, es que y perdón la expresión, yo creo que esto es un contradios. O sea, y digo lo contrario porque es que creo que es un contradios. Ustedes tienen que renunciar ahora a algo para luego tener menos. Hay algo que falla. Porque eso lo que nos lleva es a una política de consumo y no ahorro. ¿Se me ha entendido? Es decir, lo que nos están pidiendo es que nos carguemos la base de capital. No lo están consiguiendo por una cosa muy keynesiana, a pesar de que son unos keynesianos. Porque la gente ahorra por motivos de precaución. Claro, lo que no pueden eliminar por mucho que bajen el tipo de interés es el miedo de la gente al futuro. Y la gente ahorra eso a pesar, me explico, de que todo el incentivo que le meten es a consumir ese capital. A pesar de eso. Y lo hemos visto en los últimos datos que se han publicado en España, que como empieza a haber incertidumbre, el ahorro se ha disparado cuando ha caído. Vale. Pero por eso digo que esto es una política monetaria que, aparte de cuestiones más fáciles de ver todos, que un precio intervenido, lógicamente, transmite mala información, ¿no? Y por lo tanto hace que las decisiones de inversión y financiación de los agentes sean equivocadas. Y eso afecta a todo el ciclo, como explicaba Hayek además. Bueno, es que va más lejos, es decir, es que es un incentivo fortísimo, tal vez por esa política, esa idea de los socialdemócratas, de que lo que tira de la economía es el consumo, cómo incentivamos el consumo a lo bestia, claro, con tipos de interés negativos, porque lo que no tiene sentido es ahorrar para recibir luego menos. Entonces, tipos de interés. Es verdad que no lo consiguen porque contra lo que no van a poder ir es contra qué? Contra la incertidumbre. La incertidumbre existe, el miedo al futuro existe y la gente, a pesar de poder ahorrar, con mucho tipo de interés negativo. Entonces, los tipos de interés negativos además están sirviéndoles para otra cosa. Es para no forzar a los estados, porque en España la deuda pública no deja de crecer, pero el gasto por intereses en los presupuestos del Estado ya ejecutados, los déficits pasados, está estable. Claro, porque aunque la deuda sube, como el tipo de interés baja, estamos en 30.000 millones. Y de ahí no nos movemos. No. Una manera de disciplinar al Estado como a cualquier agente sería que tuviera que pagar esos fondos a un precio de mercado, porque si estos años que le ha estado subiendo la deuda, le habría estado subiendo la factura de intereses y habría tenido que recortar años. Bueno, esta indisciplina absoluta, el Banco Central Europeo está favoreciendo la indisciplina absoluta de los estados como agentes económicos. ¿Te puedo hacer una matización? Sí. Simplemente una puntualización. O una corrección. No. Sí, simplemente para complementar. ¿Os acordáis de cuando la prima de riesgo en España estaba en 700 puntos básicos? Yo aplaudía con las orejas con la prima de riesgo a 700 puntos básicos. Pero digo, ¿por qué? Yo sé por qué, cabrón. Porque con la prima de riesgo alta, los gobiernos no les queda otra que o hago cosas o quiebro. ¿Por qué Zapatero salió un mayo del año 2010 anunciar que congelaba el sueldo, congelaba las pensiones y congelaba las pensiones no las bajó. No se atrevió tanto, pero bajó el sueldo del funcionario. 5%. Es decir, firmó su sentencia de muerte a nivel político. Se suicidó políticamente. Él sabía que ese día. Pero hizo lo que tenía que hacer. ¿Pero por qué? Porque la alternativa era la quiebra. ¿Y qué hizo Mariano Rajoy cuando nada más llegar al gobierno con la prima de riesgo disparada? ¿Qué hizo? En 6 meses, que fueron sus únicas reformas, en 6 meses, en los primeros 6 meses de gobierno, hizo la reforma laboral y anunció que iba a hacer la reforma de pensiones. Luego nos rescató Draghi. Pero con la prima de riesgo, como está ahora, no hay incentivo para que el gobierno haga nada. Nada, claro, no tiene, porque es que la factura de intereses se le ha quedado Plana. O sea, son 30.000 millones al año que le sube, la verdad, son 30.000. Entonces,
La política monetaria, insisto, es absurda, ¿vale? Porque, claro, vuelvo a retomar el hilo, porque el tipo de interés lo que hace es, lógicamente, es recompensar las privaciones que tomamos ahora, o mejor dicho, las privaciones solo tienen sentido si vamos a disfrutar de una mayor cantidad futura. Nadie se priva de algo ahora para recibir luego menos. Insisto, a pesar de eso, no lo han conseguido por el tema de la precaución, de la incertidumbre. Pero está claro que iban a cómo incentivamos el consumo, como si el consumo fuera la base del crecimiento. La base del crecimiento es el ahorro, es al revés. Es al revés. Es al revés. Se crece por ahorro. Luego, insisto, han indisciplinado a los gobiernos de manera brutal. Están indisciplinadísimos. Y por último ya, luego han tenido un problema en todo Occidente, y es que la política monetaria era contradictoria con la política de solvencia exigida a las entidades. La política monetaria, ¿qué interés tiene? ¿Qué hacía? Tipos de interés bajos de crédito, ¿no? Pero la política de solvencia lo que hacía era, de los créditos que usted da, mayor proporción tiene que estar financiada con fondos de sus accionistas. Como los fondos de los accionistas en el corto plazo son el factor fijo, ¿de acuerdo? Para un banco, pues entonces los incrementos de las exigencias de solvencia lo que hacían era tirar de creditación. ¿Tipo de interés bajo? Creditación. Mayores exigencias de recursos propios, creditación. Eso es lo que explica declaraciones como las que hacían en 2012 los gobiernos del PSOE, que alucinábamos, no entendían nada. Y decían, coño, pues si el Banco Central Europeo está regalando dinero a los bancos, ¿por qué no prestan? Y claro, los bancos dicen, oiga, es que si lo que me prestan, lo presto. Incumple el coeficiente de solvencia, porque usted me lo ha subido. Y entonces fue cuando el Banco Central ya entró en la tontería de, como me tomas prestado para no prestar, sino para guardarlo en un cajón, porque tiene una finalidad, que es que si se cae, es no tener que liquidar activos, como pasó en la crisis, sino sacar dinero, no liquidar activos para sustentar los precios, les puso la tasa negativa. Aún así los tíos dijeron, pues te la pago. Llegaron más lejos, ¿no? Entonces, pues yo te la pago. Vale. Entonces, ahí se me ha llovido, me han tirado esto. Pues yo te lo pago, ¿no? Bueno, entonces, claro, los bancos al final llegó un momento en que tenían ya exceso de tesorería, ya habían atesorado la que querían para un momento no tener que empezar a vender activos, lógicamente para conseguir caer. Les seguía sobrando dinero porque el Banco Central emitía, que era como la casa de papel, emitía con locura. ¿Vale? Bien, yo creo que de verdad que el Banco Central Europeo lo dirige el profesor. Bueno, entonces, claro, se encontraron tal y ¿qué hicieron? Claro, se metieron en un activo sin riesgo, porque los activos sin riesgo no exigen recursos propios a la banca. ¿Qué es? Me explico, y entonces se meten. ¿Y eso qué hizo? Activo sin riesgo, ¿Qué es? La deuda pública. Deuda pública. Claro. Financian a los políticos al gobierno. Deuda pública, ¿me entendéis? Sí, perdona, yo es que doy por hecho, sí. Sí. Está bien la corrección. Deuda pública. Entonces, claro, eso creó los bonos son una auténtica burbuja. Pero encima, los efectos no deseados, es decir, oiga, tipos bajos para que se dé crédito, pero claro, si le meto en subida de solvencia no pueden dar crédito, pues ha ido a más a favorecer a los gobiernos, a indisciplinarlos más, porque el acceso al crédito es mucho más barato, a crear una burbuja en el mercado de bonos, y además burbuja que nadie quiere que estalle, lógicamente. Porque las carteras de los bancos están llenas de deuda pública y a ellos no les interesa que estalle. Los bancos se van a arrepentir. Los bancos se van a arrepentir del compromiso del prestamista en última instancia. Es decir, los bancos han vendido su alma por ese compromiso de un banco central de rescatarlos. ¿Me explico? Y lo que les va a ocurrir es que van a terminar siendo oficinas del gobierno. Es así. Los banqueros, o sea, ya no hay banqueros. Ya hay funcionarios altamente especializados, muy bien pagados,
¿estamos de acuerdo? Pero realmente ya son oficinas de gobierno, se han convertido en franquicias donde un banco central, pues recordemos una cosa, el único sitio del mundo donde todavía subsiste el sistema de planificación central soviético es la banca. Un banco central es un órgano de planificación central soviética que dice qué cantidad de dinero tiene que haber en el mercado, qué cantidad de medios de pago. Es el único sitio. Ya no hay planificación central soviética, solo el mercado de dinero. Y los bancos se han convertido automáticamente ¿en qué? En franquicias de un banco. Les ha gustado mucho la idea porque el mecanismo de prestamista en última instancia te deja muy tranquilo. O sea, cualquiera de los que hemos trabajado en banca, pues ese desfase de plazos, ¿no?, entre el activo y el pasivo, es irse a dormir todos los días muy asustado. Pero ellos ya no tienen ese problema, porque el prestamista en última instancia les va a salvar. Ahí han vendido su alma, porque realmente se están convirtiendo, lo explico, en agencias gubernamentales. Igual que los bancos centrales, los bancos con privilegio de emisión, que no eran públicos, los bancos con privilegio de emisión no eran públicos, y fueron nacionalizados. Recordemos que el Banco de España se nacionalizó en el 62. ¿Sí? Y fueron nacionalizados. Los bancos privados terminarán nacionalizados. Totalmente. No tiene ningún sentido ya que sean privados. ¿Por qué se nacionalizaron los bancos centrales? Porque para hacer tu negocio, cuando el privilegio te lo he dado yo, explico, el privilegio de emisión era uno. Me quedo en negocio. Me quedo en negocio. Claro, si yo te doy un monopolio, lo que no tiene sentido es pedir. O sea, si tú haces un negocio a base de un monopolio que yo te doy, es absurdo dejártelo explotar, porque las tareas de administración son las más sencillas. ¿Me explico? Y eso va a terminar pasando por que bueno, esto me ha ido más allá de lo que me pedía. Y aquí, y por esto, amigos, es esto lo que demuestra que el liberalismo está por encima de los partidos políticos. No, de verdad, yo creo que es un verdadero privilegio. Pero bueno, como más la cancha y tal, y yo ya... Tener como en casa no me escuchan, porque me das púas de vicio y yo ya... Es un privilegio tener aquí a dos bibliotecas económicas andantes. Yo sí que quería dedicar, si puedes, tienes un ratito, 15, 20 minutitos. La cuestión que es invitado mío, la cuestión que es invitado mío, yo no tengo en mi casa, pero bueno... ¿Me dejas un ratito más? Nada, 15, 20 minutitos para preguntar lo que creáis conveniente. Tenéis a dos invitados, yo no. Jorge creo que quería decir. ¿Solo preguntas? No, tienes tu turno en la cena, ya lo sabes. Aquí estás de preguntador. No te aguantas. Mira, bueno, empiezo dándole la enhorabuena a mi amigo Dani por montar todo esto, que yo sé lo mucho que trabaja y el tiempo que le quita a su vida privada para hacer este tipo de cosas que pocos le reconocen, nosotros sí. Gracias. Y a los que estéis aquí aguantándonos. Y yo quería deciros una cosa, ¿os acordáis de aquella frase de Bill Clinton? Es la economía, estúpidos. Yo creo que es la hora de darle la vuelta. No es la economía, estúpidos. No es la economía, estúpidos. No es la economía. Es la política. Es la política, idiotas. sí, señor. Es así. Entonces, esto está muy bien, es genial. Es genial, pero somos los mismos de siempre. Somos los mismos de siempre. Mientras ellos tienen desde hace más de 100 años una estrategia deliberada, concreta y muy eficaz para hacerse con el poder, nosotros hacemos ensayos y teorías como cómo gestionar bien la economía. Qué felices somos, viviendo bajo su poder. ¿Cómo se obtiene el poder? Decía Manuel antes con mucha razón. ¿Cómo son los argentinos? ¿Verdad? Bueno, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo nosotros somos nosotros? Vivimos en un mundo, verás, te va a encantar. Vivimos en un mundo, no sé si habéis leído a un pensador inglés de mediados del siglo XIX, no es tan famoso como Carlitos Marx, escribió un libro que se llama El individuo contra el Estado. Comienza con algo muy heavy. Sí. Me ha dado el micrófono. No sabe lo que ha dicho. Me ha dado el micrófono. Estás apañado. Escribí un libro, lo reunió porque eran artículos que fue publicando, y comenzaba diciendo, con la apariencia de libertad,
se está reglamentando la vida humana. Y con esas reglamentaciones vamos perdiendo poco a poco nuestra libertad. No importa la prosperidad que se nos ofrezca, no importa que tengamos 2 coches, o una casa en la playa, o un DVD, el que lo tenga todavía que sea vintage, me da lo mismo. No importa, es la mentalidad. ¿Cómo se crea esa mentalidad? La crean no los estados, cuidado, la crean los gobiernos. Con esas reglamentaciones. ¿Qué importan las reglamentaciones? ¿Qué es una reglamentación? La reglamentación lo que hace es destilar moral. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? ¿Por qué se debe ocupar el Estado y por qué no se debe ocupar el individuo? ¿Por qué la iniciativa privada no tiene que estar y por qué tiene que ser el político el que administre nuestros dineros? Pero no solamente nuestros dineros, sino que nos diga cómo tenemos que pensar, cuándo tenemos que pensarlo, cómo tenemos que expresarlo, con qué palabras y dónde. Y fuera de eso, no somos libres. Con lo cual, eso no es libertad. ¿Qué importa el tipo de interés negativo? Tú sales a la calle y cuentas el tipo de interés negativo, pero a la vez les dices, vamos a peatonalizar el centro de Madrid porque es muy importante para impedir el cambio climático. Y te dicen, por favor, sí, cambio climático. Desde luego. ¿Y qué hay detrás del cambio climático? Que por cierto ya no se llama cambio climático. Emergencia. ¿Por qué se llama? ¿Sabéis alguno por qué se llama emergencia climática? Es que nos la cuelan siempre. Nos la cuelan incluso en las asambleas, en los parlamentos, ¿verdad? Nos la cuelan siempre. ¿Qué significa emergencia climática? Mientras nosotros, insisto, hacemos fórmulas de qué bien gestionaríamos la economía y qué tontos son ellos. Qué tontos nada. Ellos tienen ahora sobre la mesa, pero ellos son los otros, los de Amenábar. ¿Qué 2 planes tienen sobre la mesa? Sonará que no suena precioso, ¿no? El Green New Deal, el New Deal verde, qué bonito es, ¿no? ¿Verdad? Todo verde, todo bonito. ¿Y qué es lo otro que tienen? El decrecimiento. ¿Qué es el New Deal verde? El New Deal verde es cambiar el sistema de producción que nosotros conocemos ahora por una injerencia gubernamental de obligaciones, de prohibiciones y de reglamentaciones para transformarlo en economía sostenible, como si esta no se sostuviera por sí misma, ¿no? La otra se sostiene, pero esta no. Y con eso, que lo dice el sabio Alberto Garzón, crearíamos empleo y viviríamos una sociedad mejor, una sociedad intervenida por los gobiernos y manejada por ellos. Cuidado, que esto no es una cosa que vaya sola. ¿Cómo lo acompaña también? Con un lenguaje propio. Todas estas iniciativas, todas estas políticas en las cuales la economía está por un peldaño por debajo, van siempre trufadas de un lenguaje propio, de conceptos propios. Del cual hablaremos en la cena. Eso es. Esto lo vamos a contar en la cena. Hay que animarles a que vengan. Y concluyo. Ceba solo. Concluyo. Venga, eso debería ser aperitivo. Entonces, lo que hay ahí es una idea socialista fundada en una excusa ecologista. Para que eso funcione tienen que ir trabajando los conceptos, entre ellos, claro, ya el cambio climático, tú dices, bueno, pero si el año pasado también hacía calor en verano y ahora hace fresquito, vamos todos con chaqueta. No. Ahora estamos con la emergencia. ¿Qué significa la emergencia? Para cualquier cosa. Para bomberos, policía, el SAMUR. La actuación ya, inmediata. ¿De quién? De los gobiernos. El lenguaje no es gratuito. Y luego está lo otro. El decrecimiento. ¿Qué es el decrecimiento? Ellos nos dicen, el PIB es una cuestión religiosa. Es una cuestión de fe. No hay por qué crecer. No hay por qué crecer. Es más, creciendo, matamos el planeta. Son ideologías a las que no les importó matar a la gente. 100 millones de muertos. Mataron a 100 millones, pero matar el planeta, por favor, no. La manifestación última, ¿qué era? El capitalismo mata. El socialismo debe ser que hace que la gente resucite. Es Walking Dead, ¿no? Resucita a la gente. De crecer. Bueno, y todo eso nos lo tragamos, pensando que la economía es lo que mola. La economía es lo que mola, y la política es una cosa secundaria cuando es justamente al revés. Hay que darle la vuelta a las cosas, chicos. Preguntamos. ¿Preguntas? Tenemos 2 verdaderos Es mucho más prosaico que todo eso.
que habéis comentado el problema de la deuda, que es un problema estructural y que creo que es bastante importante. Entonces, Yo estoy de acuerdo con Jorge, la deuda es una consecuencia del Sí. programa socialista. Sí. Cada uno habla de lo que sabe, yo hablo de deuda. Claro. claro, no, te digo porque es lo que hay, es un problema, ¿no? Entonces, me gustaría saber vuestra opinión sobre la solución para eliminar esa deuda. Porque, por ejemplo, digo dos cosas. Una cosa que es muy manida también es el incremento de inflación, por ejemplo. Pero por ahí no vamos. Vale, no vamos. Y otra, por ejemplo, es crecimiento económico. Porque el crecimiento económico te reduce el ratio de deuda y tal. Y hace poco, supongo que estáis enterados, Blanchard pues, dijo una cosa, que no importaba la deuda mientras el crecimiento económico fuera superior al crecimiento de la deuda. Entonces, ¿qué opináis vosotros al respecto? Mira, vamos a ver, bien inflación puede ser, está claro. Además, con una inflación pequeñita, vas reduciendo la deuda relativamente rápido porque el poder, la capitalización compuesta es una cosa de locura. Vale, todo eso es una solución. Otra, el crecimiento indudablemente te va bajando. Indudablemente yo creo que la verdadera solución sería la verdadera, o la que a mí me parece que no socialista, hacerme perdonar por don Jorge, sería la contención en el gasto, el ir generando superávits primarios suficientes para pagar los intereses y más. Yo te digo, yo te voy a hacer un pronóstico. Y entonces, si dentro de 15 años acierto, pues quedaré como un genio. Y si no acierto, no se van a quedar nadie. La deuda pública finalmente la va a capitalizar el Banco Central Europeo. Lo explico. Siempre se dice, ¿por qué cuando hace falta más masa monetaria el Banco Central no lo tira desde un helicóptero? Porque luego cuando hace falta menos no puede retirar, ¿no? Es decir, yo voy jugando con la masa monetaria, meto y luego tengo que retirar. Esa es la teoría, ¿no? Porque si solo necesitas a que creciese, me daría lo mismo dar créditos que tirarlos desde un helicóptero o subir los sueldos a los funcionarios. Jugamos con deuda para tocar la masa monetaria porque ese mecanismo permite prestar y detraer, ¿no? Si quiero que haya más masa monetaria, presto. ¿No? Quiero que haya menos, no renuevo los préstamos. Está claro que se ha aumentado fuertemente la masa monetaria y sin embargo la inflación ha sido disparada. Si la retirase, lo único que generaría sería un proceso inflacionista. Los estados están ahorcados. Solución. Si tú rompes los bonos, el Banco Central Europeo hace así con los bonos, si los rompes les perdona la deuda, la masa monetaria se queda estable, ¿se me ha entendido? ¿De acuerdo? ¿Y crees realmente que habría deflación? No, la deflación la habría si les obligase a devolverla de manera exagerada, porque retiraría masa monetaria. Digo, ¿qué quiere decir Pero eso? como ya la ha metido, perdóname, como ya ha metido esa masa monetaria en el sistema, esa liquidez está metida en el sistema, no ha generado una inflación excesiva. No la ha generado. ¿Y por qué no la ha generado? Porque la productividad del sector privado es brutal. Si no fuera, se la habría. Esa masa monetaria está metida en el sistema, no ha generado inflación. No tiene ningún sentido retirarla. O sea, perdón, no. Piensa que el Banco Central Europeo no pierde perdonando, porque el Banco Central Europeo fabrica el dinero de la nada. Es distinto si fabricase el dinero con un respaldo metálico. Es decir, si sus billetes tuviera que entregar algo a cambio de ellos, pero como los fabrica de la nada, si perdona, no pierde. ¿No has entendido? Lo único es que renuncia es a la posibilidad de rescatar ese dinero en circulación y reducir la masa. ¿Verdad? Yo creo que al final van a ir a un sistema monetización masiva. Es decir, ese es el término. Monetización masiva. Se perdona la deuda. Punto. Yo solo... Que mira, así, perdóname, Manuel. Vale, venga, ya como nos lo han metido tantas veces, lo aceptamos. El problema de eso es que eso es lo que va a impedir que los estados, desde un punto de vista económico, hagan lo que tienen que hacer, porque el fracaso económico de los estados permitiría lo que Vinches quiere, o lo que realmente es importante. No ven que esto no nos ha llevado más que a no ven que esto no nos ha llevado más que a
Lo económico podría servir para que ese fracaso, ¿no?, hiciera la gente, ¿no?, y ellos yo creo que van a salvar parte del fracaso mediante la modificación de la ley. O sea, yo creo que en 15 o 20 años, el Banco Central Europeo perdona. Pero lo perdonará, o sea, a cambio de más regulación, a lo mejor. Bueno, no, más regulación no lo sé, es decir, Difícil. Más regulación. yo solo lo pienso desde un punto de vista contable, ¿eh? Desde un punto de vista contable, realmente es hasta tachar una línea en el balance del Banco Central Europeo, que es la de bonos, y tachar una línea en su columna de la derecha, la ver, para los que somos contables, que en cualquier otro sitio sería una pérdida, pero aquí es otro pasivo que se llama base monetaria y siempre da igual. Recordemos una cosa, Keynes decía que el más ingenioso invento o sea, que la mayor intención del ingenio humano es la contabilidad por partida doble. Y eso es una gran verdad. Es una gran verdad. Sabéis la diablura que se empate con balance. Comentas Banco Central Europeo, es que no es que el Banco Central Europeo le perdone a los gobiernos, es que realmente los gobiernos se autoperdonan. Exacto. Más bien, el Banco Central, o sea, el que piense que el Banco Central Europeo es un organismo independiente se equivoca de plano. Bueno, eso es muy importante, eso que han dicho. Yo siempre he sostenido que no hay bancos centrales independientes porque, claro, el Banco Central, cualquier manera, es independiente por un decreto de un gobierno. Que puede decretar lo contrario. Eso lo sabe muy bien en Argentina, donde cada vez que sale un gobernador. Yo es que estuve a punto de irme a trabajar ahí, hablamos en Argentina. Vale. Cada vez que un gobernador le lleva la contraria al presidente del gobierno, se lo cargan. A pesar de que tienen mandatos blindados. Con lo cual, y si no se lo carga, también puede presionar. Trump, por ejemplo, O puede cambiar la norma. la Reserva Federal de Estados Unidos, pues ya veis que Jerome Powell está siendo presionado por Donald Trump para que finalmente poco a poco va cediendo. Claro. Solo comentaros, ya que... A los o sea, que los estudios, bancos centrales privados. O sea, es decir, emisores de moneda privada. tú has dicho, Eso sería. Rubén, has dado un pronóstico, yo voy a lanzar otro. La monetización puede ser una vía, sin duda. La monetización, en última instancia, la monetización masiva acaba generando inflación de una u otra forma. Vía elevación de precios, vía devaluación de la moneda. Entonces, cuidado. A lo que voy. Y este es mi pronóstico. Grave error el que invierta sus ahorros en deuda pública. Grave error, grave error. Y hay mucha gente que invierte en deuda pública. Mucha gente. Con la promesa de esto está garantizado. Porque si estamos comentando que la deuda pública está viviendo unos momentos de burbuja brutal y coincido bastante con Rubén en que esto va a ir a más, porque en el caso de Japón, japonización, el Banco Central de Japón es el poseedor de la inmensa mayoría de la deuda pública japonesa. Japón es el país más endeudado del mundo en cuanto a deuda pública. ¿Qué pasa? Que los japoneses son muy productivos y muy ahorradores. Y son los dueños de su propia deuda. Cosa que en el caso español es diferente. Es diferente. Entonces, porque nosotros tenemos necesidad de... y por lo tanto, captamos crédito externo y mayor deuda externa, ¿no? Pero a lo que voy, si hay una burbuja en la deuda pública, cuidado con invertir en deuda pública, porque esa burbuja de una u otra forma va a estallar y como consecuencia, vía inflación o vía impago, los tenedores de deuda pública pueden atravesar graves problemas. Y en cuanto a lo que comentas, ¿cuál es el modelo más razonable de reducir la deuda pública? Solo hay 3, como bien ha comentado Rubén, o 4 quizás, que es la inflación, generando inflación te comes la deuda, el impago, yo tengo el ejército, me voy a hacer a reclamar. Claro, es que es muy sencillo. Claro, es que cuando tú impagas, la ley, te viene el banco o tu acreedor y te dice, págame o te embargo. Porque la ley está a mi lado, es decir, si no te manda la policía. Sí. Pero, ¿qué pasa con el que envía a la policía? Es que es el gobierno el que tiene el monopolio de la violencia. A un gobierno solo le hace pagar otro. Como ya demostró en la guerra de los pasteles, después de la dictadura de Santana en México. No sé si conocéis la anécdota. La anécdota es simplemente que la dictadura de Santana, pero esto es lo bueno. En el México de 1860-70,
un pastelero francés afincado en México se quejó de unos desperfectos que le hizo el gobierno, que le hicieron tropas mexicanas, ¿no? Lo reclamó la deuda al gobierno de México. El gobierno de México se negó a pagarle. Francia, que tenía a sus cañoneras por el Pacífico, las puso frente a la costa del Pacífico, arriba, ¿cómo se llama? Veracruz, y dijo, oiga, que le paguen al pastelero, ¿no?, lo que se le debe. Francia dijo, y los de México se parecía, bueno, desembarcaron, con éxito los franceses, hicieron pagar la deuda. Es el único que puede hacer pagar a tu Estado. Como bien dices tú, o un Estado lo hace pagar a tu Estado. Por lo tanto, además, el caso de España es paradigmático porque somos los peores pagadores de la historia. El Estado, no, es cierto, España ha quebrado a lo largo de la historia 8 veces. Bueno, Argentina no supera. Argentina va camino a superarnos, sin duda. Ya no supera. Pero bueno, hemos sido malos padres y por suerte, bueno, pues eso ya hace tiempo que pasó la historia, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo, los estados suelen impagar muchas más veces de lo que la gente piensa. Y lo excepcional es que un estado pague su deuda como debe pagar la forma sana y correcta, que es básicamente haciendo reformas para generar productividad y crecimiento económico, mayor PIB y al mismo tiempo superávit para amortizar la deuda pendiente mediante reducción, es decir, generando superávit y destinando ese dinero extra a la amortización de deuda. Por desgracia, en una situación como la actual, donde tenemos estados súper endeudados y con este tipo de facilidades financieras, yo me inclino por lo que está comentando Rubén, que vamos a ir a un escenario en el que si vuelve a estallar una crisis, lo que se puso en cuestión hace pocos años, que era el sistema financiero por un exceso de endeudamiento del sector privado, burbuja inmobiliaria, ahora el problema se concentra en el sector público. Y hay fuertes incentivos a que el Banco Central Europeo coge y diga, como ya ha hecho, por cierto, tranquilos, Mario Draghi, palabras de Mario Draghi, tranquilos, haré lo que sea necesario y créanme, será suficiente. Y eso abre la espita a que el Banco Central Europeo asuma la deuda pública. Primero porque es un gran tenedor de deuda pública de manera directa. Segundo porque es un gran tenedor de manera indirecta, porque realmente los bancos, aunque tienen el balance, los bonos, realmente luego los tienen descontados. Con lo cual un sistema de ejecución de garantías hace que tú le pases, tú cancelas tu deuda con tu banco privado, cancelas la deuda con el Banco Central entregándole el bono. Porque claro, aquí lo que interesa es que los bonos estén todos en manos del Banco Central, que no se quede sin cobrar nadie. Solo el Banco Central. Sí, hay que ir cortando. Hay una pregunta, pero tiene que ser muy breve porque tenemos que acabar, ¿vale? Sí, yo creo que la siguiente pregunta. Hasta ahora, bueno, cuando se bajaban los tipos de interés se pretendían una serie de cosas, principalmente pues, que la gente gastase más, que se... política keynesiana. Sí, que se emprendiese más, etc. ¿Tú no crees que ha llegado un momento, o no creéis vosotros que ha llegado un momento que hemos traspasado la barrera de tipos de interés y vamos a conseguir exactamente lo contrario? Es decir, en el caso concreto de España es un país que en sus fondos de inversión, sus fondos de pensiones, el mix que tenemos es muy bias hacia la renta fija. La gente que lógicamente no va a tener ningún efecto de riqueza porque no van a ganar un duro renta fija en los próximos años, lo que está haciendo en realidad es gastar menos. O sea, yo creo que hemos pasado justo esa barrera. Claro, es lo que he dicho yo antes, que ellos bajando el tipo de interés lo que esperaban, ¿no? Lo que esperaban básicamente es consumo, incrementar el consumo. Sin embargo, se han encontrado con que por motivo precaución la gente está ahorrando. Y está ahorrando porque, claro, contra lo que no pueden luchar es contra la incertidumbre. La incertidumbre siempre existe. Por lo tanto, la gente tiene miedo al futuro y ahorra. Pero es que además, si tu capital no crece porque no tiene rendimiento, tú solo tienes una manera de hacerlo crecer, que es ahorrando más. ¿Me explico? Yo me puedo poner un plan de ahorro que digo, bueno, meto 100 euros todos los meses, ¿no? Y con una formulita, yo tengo aquí una calculadora financiera. Pues así durante 20 años tienen tantos términos, tipo de interés, al final tendré tanto. Claro, ahora yo no voy a tener esa cantidad porque no rinde. La única manera de alcanzar esa cantidad, ¿no?, es ahorrar más. ¿Está claro? Pues es el efecto contrario. Y que estamos en el efecto contrario, sí, lo he dicho antes, está produciendo el efecto contrario. Incluso con un incentivo perverso que es arriesgando más. Es decir, buscando activos de mayor riesgo y de ahí también
que se esté generando, y hay signos al respecto, de burbuja en ciertos activos Sí, que están claro, sobrevalorados. afecta a las primas de riesgo del resto de los activos. Exacto, al final. exacto. Eso Sí, está sí, claro. O sea, pero eso ya tiene que ver mucho con el tema de la falta de información, o sea, con los efectos de información que generan los precios cuando están intervenidos. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Agradezco muchísimo a Rubén y a Manuel que den el pistoletazo de salida a Acción Liberal, la que creemos y nos gustaría que fuera la casa de todos los liberales. Os agradezco a todos los que habéis venido aquí. Como somos tan liberales, hay más casas de liberales. Tenemos en la Escoged competencia. la vuestra, queremos la competencia por las otras Nada, casas. y cada cual Que elija su casa liberal. que elija y que coja, y estamos abiertos siempre a colaborar, por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos, estar atentos. @aceliberal, Sí. aceliberal, Yo ya les Facebook, sigo. Instagram y web www.accionliberal.com, ¿vale? Os espero a todos veros de socios, que es nuestra única vía de financiación. Tenemos por estatuto prohibido las subvenciones. Eso está a punto de preguntarlo yo. Digo, estaré en un sitio que no acepta subvenciones. Por estatutos. Vale, nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga. Gracias.